La Jagua de Ibirico Cesar fue fundada a principios del siglo XVII por Miguel de Ibirico. Cuenta con 3 corregimientos: La Victoria de San Isidro, La Palmita y Boquerón. La Jagua de Ibirico es un municipio situado al noroeste del país, en el departamento del Cesar. La actividad económica más importante es la explotación del carbón, siendo uno de los grandes centros mineros de Colombia. Hidrográficamente se encuentra bañado por ríos, riachuelos y arroyos que se desprenden de las fuentes o manantiales que existen en la cordillera oriental, beneficiando el desarrollo de la agricultura. El municipio de La Jagua de Ibirico, como cabeza de la seccional, porque también comprende a Becerril del Campo y sus flores y a El Paso del Adelantado, es un municipio muy rico. Rico en minerales como es el carbón, todo el mundo lo sabe a nivel nacional, ¿sí? Y es muy rico en fauna. Estamos casi que hombro a hombro con el Amazonas, pero tenemos incluso cóndores. Nos faltaría el tapir y la anaconda, pero tenemos boas. Es un municipio rico porque tenemos jaguares, tenemos pumas y cóndores en la parte alta de la montaña. La Jagua de Ibirico a través de toda su historia ha sido un pueblo básicamente agrícola. En época reciente fue centro arrocero de la región. También se produce cacao, caña de azúcar, café, plátano, yuca, que aunque en poca escala, satisface la demanda local. La producción de palma aceitera está tomando fuerza en este municipio, como también la ganadería. El café era así. Lo más visible acá en la serranía del Perijá, incluso es el café de mejor calidad del mundo, ¿sí? Aquí tuvimos a Darío Gómez recogiendo café en su adolescencia, por aquí pasó ese gran artista, ¿no? Un digno representante de nuestro país. Tenemos ahorita el cacao, sí, que ha ido creciendo. Se ha sembrado ahorita mismo mucho en la parte baja la palma aceitera. Hay empresarios que están, ¿sí?, creciendo más esa línea de producción. Y también tenemos plátano, ¿sí?, tenemos cultivos para coger, que pues el campesino pervive. Los habitantes de la Jagua de Ibirico se sienten comprometidos en proteger el medio ambiente y las tierras donde se realizan los diferentes cultivos. Además, se pretende recuperar aquellas zonas que han sido olvidadas y maltratadas por el campesino. Es un municipio muy rico ambientalmente. Tenemos ahorita mismo las montañas muy recuperadas, bastante recuperadas, ¿sí? Con el compromiso de los campesinos nuestros de incluso pedirle permiso a la tierra cuando la van a laborar. Ese es como un principio filosófico sustraído de la etnia Kogi, de la Sierra Nevada y de los japoneses. Entonces, nosotros estamos tratando de entronizar esa filosofía para que haya un mayor compromiso del campesino hacia la tierra. Porque es que todos sabemos que esta serranía del Perijá es muy frágil, es nueva, ¿sí?, y hay que tratarla con mucha delicadeza, con mucha querencia. Entonces, nuestros campesinos y los propietarios de fincas, día a día van adquiriendo un enorme compromiso, tanto en el manejo de la fauna como en el manejo del ambiente. Ya todos sabemos qué es el ambiente, ¿sí?, cómo debemos comportarnos, ¿sí?, en nuestras actitudes, en nuestros actos, para que esto mejore día a día.
La jagua de Ibirico maneja una temperatura de 36 a 38, llegando incluso hasta los 40 grados centígrados. Es una zona bastante caliente, sobre todo en esta época de intenso verano, donde ya se está presentando escasez de agua que podría afectar los cultivos que se da en esta región, entre ellos el cacao. Autoridades del municipio empiezan a tomar medidas. Sobre el qué hacer ante el fenómeno del Niño, ¿sí?, que sabemos que es de julio, agosto y septiembre en un 73%, y luego a los 3 siguientes meses a un 83% va a ser más fuerte, y después nos entra el verano, que es diciembre hasta marzo, o sea, tenemos problemas hasta el año 2015. El señor alcalde tendrá que expedir un decreto por medio de una resolución de la corporación, que es la 0744, para que le demos prioridad primero al recurso humano, obviamente sí, pero tampoco vamos a descuidar los cultivos, ¿sí?, que de una u otra forma ayudan al campesino, al pequeño productor, ¿sí?, y obviamente nuestros ríos tratar de irlos preservando. Es decir, ya el alcalde está adquiriendo un mayor compromiso ambiental junto con un grupo de concejales que tienen sentido de pertenencia, al igual que todos los que estamos o perviven en el ambiente. Precisamente con mi equipo de trabajo hacemos visitas para no solamente actuar como autoridad, sino entrar a educar. Entonces, adquirimos un compromiso de educar, pero con una fuerza así grande, para que la gente aprende desde cómo cerrar una llave, ¿sí?, en su momento, y cómo vigilar la rama del sanitario para que por el sanitario no haya fugas, porque esas fugas son las que también nos afectan a nivel de acueducto, y obviamente los ríos, en el caso de nuestro, el Sororia, se va a ver muy afectado. Entonces, hicimos un recorrido la semana pasada en los 4 ríos del municipio. 2 son nuestros, son internos, que es el Sororia y el San Antonio, y hay 2 que compartimos con el municipio de Becerril, que es el Tucuy, y con el municipio de Chiriguaná, a mi izquierda, que es el río Las Ánimas. Pero estamos, pues, ahorita mismo sujetos a la naturaleza, pero estamos buscando fórmulas para tener una competitividad con la naturaleza, ¿no? Hacerle frente con programas que realmente nos ayuden a salir de esta crisis que va a ser hasta marzo del 2015. Cristo Humberto, quien lleva años trabajando por esta zona, aprovechó la oportunidad para brindar una charla a los productores que estuvieron de visita en la hacienda Maquencal, donde se habló del cuidado que el campesino debe tener con el medio ambiente desde sus fincas y cultivos. Al campesino de Norte Santander, que le pida permiso a la tierra, ¿sí?, que invoque obviamente el nombre de Dios, ¿ya?, y verá que su producción va a ser mejor. La tierra le va a corresponder, es nuestra madre. Que cuiden el agua, los nacimientos son esenciales, hay que tenerlos allí vistos, visualizarlos, ¿ya?, para que no solamente tenga siempre el vital líquido, sino que sea un componente, sí, que le permita producir y ser competitivo, ¿no?, ¿ya?, que no queme, que si es necesario que va a tumbar para quemar, no, puede tumbar sí el monte alto, pero que lo deje podrir y siembra, o sea, pudre y siembra. La fauna, que la cuide. Si ven un felino, un tigre, ¿sí?, un león, puma, sé que por allá, por esa parte en el Catatumbo, ¿no?, hay jaguares, conservémoslo, aprendamos a convivir con nuestra fauna. Y continuando el recorrido por el corregimiento de La Palmita del municipio de La Jagua de Ibirico Cesar, más exactamente en la hacienda Maquencal, reconocida como la finca más grande de Sudamérica productora de cacao, los visitantes pertenecientes a los municipios del Catatumbo, seleccionados por Asofrucol y Asomunicipios como intercambio de experiencias, tuvieron la oportunidad de conocer el éxito del proceso en el que se usa tecnología colombo-ecuatoriana para el beneficio de la producción. De igual manera, observaron el sistema de riego por microaspersión, las técnicas para realizar una poda apropiada dentro de cada siembra y los cuidados al medio ambiente. La hacienda Maquencal
está ubicada en el municipio de La Jagua de Ibirico, estamos a unos 12-13 kilómetros del casco urbano, más o menos una altura menos de 100 metros sobre el nivel del mar, es algo caloroso. Los productores se ven asombrados de que en estas condiciones tenemos o hay unos cacaos sin sombra, con muchas buenas productividades, con este verano que está haciendo, que si allá lo sentimos, ustedes imagínense aquí, y la verdad que, o sea, esas condiciones de clima nos dicen que nuestros productores, nuestras tierras, nuestras condiciones agroclimáticas nos tienen que llevar a obtener mejores producciones de las que hoy se tienen aquí. Las corporaciones, y por ser un municipio como nos dijeron anteriormente, un municipio minero que ha tenido tantas restricciones con el ambiente, ¿sí?, o tantas contaminaciones que han tenido, entonces han incentivado a que los productores de aquí de la zona se sientan comprometidos con el medio ambiente. Digamos que son funcionarios que se toman a pecho este proceso del medio ambiente y han ayudado mucho a que los productores sientan esa responsabilidad ambiental. Yo creo que nuestros municipios están alejados del casco urbano con deficientes carreteras y el cultivo de cacao se presta para esas zonas. ¿Por qué? Porque usted lo puede secar, lo puede guardar, se dañó una carretera, duró 8 o 10 días dañada y el cacao se puede guardar para después pasarlo o traerlo cuando hayan condiciones. Otros cultivos no nos permiten eso. Se madura el tomate y si no se pudo llevar al pueblo hoy, el precio de mañana. Acarí ha crecido muchísimo, el municipio del Tarra tiene mucho cacao, Convención está creciendo, en el Carmen las condiciones de sequía tienen los cultivos bastante agotados y el municipio de Teorama y San Calixto que están empezando, digamos, son los cultivos más nuevos que tenemos en la región. Maravilloso, antes que todo darle los agradecimientos a los que organizaron el evento y los agradecimientos también a los propietarios de la hacienda por permitirnos llegar hasta sus predios y mirar los cultivos. Una experiencia muy buena para poner en práctica, sobre todo allá en la zona donde se está cultivando el CCN 51, la manera como se está llevando a cabo el procedimiento de cosecha y beneficio, muy importante para aplicarlo allá en la zona también. Muy bueno, que todo el seguimiento que se están haciendo a los beneficiarios del proyecto, ellos se preocupan, hacen las visitas y bueno, para participar también en las secas que han organizado. Muy bueno todo. Se pudo destacar también que en esta hacienda manejan el clon CNN 51 en sus cultivos, originario de Ecuador. Se caracteriza por ser tolerante ante las enfermedades, de alta productividad y calidad. Es considerado un cacao ordinario, corriente o común. El cultivo como tal consta de 400 hectáreas de clon CCN 51. Es un cultivo a plena exposición, es un clon considerado normalmente como un grano astringente, pero debido al proceso que le damos acá en la compañía hemos logrado bajar esta astringencia y es un clon apetecido hoy en día a nivel comercial. Los clones que se utilizan para el cultivo de cacao se acondicionan de acuerdo a la topografía del terreno. Los clones a nivel nacional, hay diferentes tipos de clones los cuales se acondicionan dependiendo la altura sobre el nivel del mar. Así como hay clones para zonas altas, hay clones para zonas bajas. En el caso de nosotros, el CCN 51 es un clon que se acondiciona tanto a esta zona como a la zona donde vienen los productores. Como lo decía anteriormente, es un clon de estructura de porte erecto, es un clon tolerante a ciertas enfermedades y una de las cosas que observamos con los productores es que si manejamos un buen paquete de podas, un buen sistema, un buen manejo, unas buenas entradas de luz y de aire, podemos minimizar la incidencia de enfermedades, a tal punto que acá ellos pudieron darse cuenta que no tenemos inconvenientes por monillia, no tenemos inconvenientes por escoba y aún las incidencias de fitophthora son mínimas, por no decir nulas. Si ustedes observan esta planta, la estructura de la planta como tal está en forma de copa, ¿cierto? Ajá. Cuando nosotros hablamos de un árbol de cacao clonado, siempre tenemos que tener en mentalidad eso, que mi árbol debe estar en forma de copa. Como ustedes manejan clones
Y por ejemplo los clones como el ICS95, que son clones desordenados, ustedes deben ajustarlo para que él llegue y se ajuste, porque siempre va a tender a abrirse. En el caso del CCN es un clon de estructura erecta, un clon recto. Entonces nosotros debemos siempre, y a pesar de eso siempre lo ajustamos y lo vamos formando. ¿Qué estamos buscando hoy en día? Que hemos observado. Nosotros trabajamos sacar los metros lineales de producción. ¿Qué es esto? Nosotros lo que hacemos es que, por decir, de la base del injerto, permitimos que salgan las ramas, 2 o 3 ramas, dependiendo, en este caso solamente tiene 2, y dejamos que a cierta distancia, digamos máximo 1 metro, ¿sí?, salga una horqueta. De ahí me salga otra horqueta. Entonces acá tengo 1 metro, 2 metros, si lo tuviera, ¿sí?, 3 metros, 4 metros lineales en esta sola. Acá debería en un futuro organizarse una hacia acá, cuando salga la plumilla, para irse ajustando, y así posteriormente en esta, otra acá. ¿Para qué? Acuérdense que en esta área es mi zona de producción de mazorcas y esta área es mi zona de producción de hojas, de follaje. Para cada mazorca necesitamos aproximadamente 100 hojas, ¿cierto?, por mazorca. Entonces, al tener una zona de producción ajustada y al dejarle los metros lineales de producción, lo que estamos haciendo es dándole espacio para incrementar la producción, teniendo en cuenta siempre la estructura de copa. Adicionalmente, cuando yo permito la formación de horquetas, lo que hago es que el tallo me engruesa y va a tener mayor capacidad de soporte y no se me va a quebrar. Cómo realizar una poda de forma adecuada desde las fincas, cómo hacer un injerto, por qué es importante el riego en la siembra de cacao, fueron algunos de los temas que se explicó a los productores invitados a esta gira. El enfoque de la visita hoy fue mostrarles sobre todo cómo podemos tener una cacaocultura o cómo debemos pensar en no pequeño productor sino en gran empresario. Cómo si nos ponemos las pilas, si nos esforzamos y si nos proyectamos, el cultivo del cacao es un cultivo rentable, un cultivo sostenible, un cultivo agradecido, el cual nos puede dar el sostenimiento para las familias. Adicionalmente, de las prácticas culturales del paquete tecnológico que se maneja en la compañía. Pitóptora. La mazorca negra, causada por especies de Pitóptora, inicia sobre la superficie de la mazorca con una mancha descolorida, sobre la que posteriormente se desarrolla una lesión chocolate o negra con límites bien definidos. En 2 semanas, por ejemplo, esta se empieza a dispersar hasta alcanzar toda la superficie de la misma. Sobre mazorcas mayores a 3 meses de edad, la infección inicia principalmente en la punta. Los granos o almendras de las mazorcas enfermas permanecen sin daño por varios días después de iniciar la infección en la cáscara. Esto significa que puede producir pérdidas dentro de los cultivos. Moniliasis. Esta enfermedad recibe diferentes nombres de acuerdo a las regiones cacaoteras. Pudrición acuosa, pasmo, neva, hielo, ceniza y pringue son algunos de ellos. La moniliasis de cacao es producida por un hongo que se alimenta de los frutos del cacao y por tanto los daña. La enfermedad se manifiesta con síntomas diversos según la edad del fruto en el momento de ser atacado. Se presenta en todas las regiones donde se desarrolla el cultivo en Colombia, causando daños y pérdidas considerables. Cova de bruja. Enfermedad que ataca el cultivo de cacao, es causada por un hongo que afecta los tejidos en crecimiento de la planta. Manifiesta diferentes síntomas dependiendo de la parte afectada y de su estado de desarrollo. Cuando el hongo infecta ramas y brotes vegetativos, provoca hinchazón en la parte afectada, acompañada de la proliferación de pequeños brotamientos próximos a los otros, donde se forman las hojas con apariencia de una escoba de bruja. La infección de los cojines florales se manifiesta con la formación de escobas, con la presencia o no de pequeños frutos.
También causa la pudrición de los frutos de cacao, los cuales son susceptibles durante todo su desarrollo. Mal de machete o roselinia, causada por un hongo que destruye árboles enteros. El hongo siempre infecta al cacao por medio de lesiones en los troncos y ramas principales y puede matar a un árbol rápidamente si no se le realiza un control adecuado. Esta enfermedad puede causar una pérdida de árboles muertos hasta del 10% a lo largo de varios años, principalmente en plantaciones abandonadas. El hongo invade y destruye la corteza o cáscara de la parte del árbol en donde se produce la herida. La planta puede aparentar estar sana, aunque el hongo se encuentra en casi toda su corteza o cáscara del tronco, ramas y raíces. Cuando el hongo se riega hasta el corazón del tallo, entonces ocurre la muerte repentina del árbol. Cabe aclarar que la producción de cacao en los municipios como Teorama, San Calixto, Acarí, El Tarra, El Carmen y Convención ha ido mejorando. Sin embargo, todavía existen las dificultades de riego, las dificultades de fertilización, las dificultades de podas y en muchos casos pues los bajos precios nos afectaron. Ya el último año, o sea del año anterior para acá, los precios han mejorado y esto han incentivado a que los productores mejoren la producción. Digamos que estamos creciendo en el cultivo de cacao. Adriana Conde, ingeniera en producción agrícola, quien se encargó de recibir y asesorar a los productores del Catatumbo, afirmó que no se debe pensar siempre en la cacaocultura como algo pequeño, que no puede ser sostenible ni rentable. Al contrario, que este intercambio de experiencia les sirva para aumentar la producción de cacao desde sus fincas y, por supuesto, darle un mejor manejo. Para aquellos que están iniciando, es que siempre la etapa de establecimiento y de sostenimiento inicial es la etapa más difícil para un cultivo, porque es donde uno aporta ingresos y realmente no recibe nada, sino hasta que inicia su producción. En ese momento que no se desanimen, sino que a pesar de las diferentes adversidades que se les presenten, que sigan esforzándose y que lo logren. En el caso de los que ya los tienen en edades de producción, que ya pasaron lo más duro, ahorita lo importante es hacerle un buen manejo de podas para sostenerlo, para que sus cacaoteras no se caigan y sobre todo que crean en el cultivo. El cultivo del cacao es un cultivo muy noble, es un cultivo muy agradecido, que tolera el uso, el abuso y es un cultivo que realmente da. Y si nos damos cuenta, la proyección a nivel nacional y los índices, todo influye a que el incremento del precio del cacao va en ascenso. Entonces es una muy buena alternativa para nuestra agricultura, para nuestros campesinos y sobre todo que no pensemos como pequeño, sino como grande. Visionemos siempre no en mi parcelita de cacao, en mi hectarita de cacao, sino visionemos a mi empresa de cacao, a mi compañía de cacao, que no nos quedemos en 1 o 2 hectáreas, sino que ampliemos que ampliar vale la pena, sostener vale la pena y el cultivo del cacao es un cultivo que realmente vale la pena invertir y vale la pena sostener. También tuvimos la oportunidad de visitar la parte de beneficio, donde los frutos son desgranados, fermentados, secado, clasificado y seleccionado. Aunque la cosecha de cacao en esta temporada en la hacienda Maca en Cal no está en producción, pudimos observar la infraestructura con la que cuenta para realizar esta fase. Además, se le dio algunas recomendaciones en la parte de beneficio a los cacaoteros invitados.